Hola, ¿estás pensando comprar o invertir en Morelos? Esta podría ser una opción ideal para ti. Tenemos una piscina de muy buenas dimensiones con chapoteadero. Además de que tiene un enorme jardín para eventos o simplemente para estar pasando un rato agradable con la familia. Tenemos amplias habitaciones con baños en interiores. ¿Te gustaría conocerla? Si estás pensando invertir, ya sea que vivas en el extranjero o aquí mismo en México, yo creo que esta opción podría ser ideal para ti. ¿Te gustaría conocerla conmigo? Acompáñame, por favor, vamos a conocer tu próximo hogar. Adelante. Ahora sí, vamos a conocer toda la propiedad. Quiero que vean, siempre me gusta compartir un poquito las vistas de cómo es el vecindario. Como pueden ver, tenemos aquí todo el adoquín en la calle. De hecho, son calles que se adoquinan, quedan muy bonitas. Tenemos el espacio de estacionamiento justo de este lado, que esta sería la entrada principal. Y esta, la fachada de la casa. Me gustó muchísimo cómo combinan la cantera en estos tonos y justamente con el blanco y el negro que tenemos en herrajes hace que tenga un contraste muy bonito la fachada de la casa. Como pueden ver, tenemos iluminación en la parte de afuera que también hace que se vea la casa increíble. Y esta pequeña jardinera que le da un toque verde a la casa. Ahora sí, vamos a conocer un poquito del interior y quiero que vean el espacio de estacionamiento. Y aquí nuevamente la fachada, cómo luce. Quiero que vean ese portón, aproximadamente son 7 metros de portón. Se ve increíble, se ve muy imponente el portón que tenemos aquí en la entrada. Tenemos en el espacio de estacionamiento pasto, me gusta mucho porque hace ver verde. Tenemos ahí justamente las piedras para poder colocar un coche, inclusive pueden caber aquí dos más y en la parte de afuera podemos dejar estacionados, así que tenemos mucho espacio. Estamos en un fraccionamiento muy seguro aquí en Huastepec. Y es algo que me gusta bastante porque es muy tranquilo, aparte de que podemos tener varios servicios cercanos. Tenemos un acceso lateral en esta parte que nos conduce hacia el área de piscina y jardín que vamos a conocer en un momento. Igual tiene su iluminación, la cual en la noche se ve muy bonito. Vamos a conocer el interior de la propiedad. Tenemos este muro en cantera que nos recibe, que se ve bastante padre. De hecho, podríamos poner ahí un cuadro gigante que quedaría bastante bien. O de este lado, con la iluminación que tenemos, estas luminarias cálidas también hace que se vea muy padre. De hecho, igual podemos hacer la modificación para agregar un par de luminarias más. Voy a dejar una foto de cómo se vería con un poquito más de luminarias, que también queda bastante bien el estilo. Bueno, tenemos este pequeño corredor que, como pueden ver, aquí hay una ventaja. Como está la entrada y acá de frente con el cancel tenemos esta ventilación cruzada que hace que se mantenga la casa bastante fresca, además de tener una muy bonita vista, porque lo primero que ven nuestras visitas o nosotros mismos al llegar a la propiedad pues es la piscina, justamente con el muro de cascada y su iluminación y todo el amplio jardín que tenemos. Acá tenemos conectores, justamente está preparado para poder colocar la pantalla. En la parte alta pues tenemos ahí los conectores de coaxial, cables de alimentación o para poner el aire acondicionado arriba de la pantalla. Queda perfectamente y tenemos un par de conectores más para tener una credenza, algún mueble en esta zona y poder colocar una pantalla. Justo tenemos las escaleras que nos llevan al segundo nivel, que vamos a conocer más adelante. Y miren, quiero que vean un poquito de la vista que tenemos y la claridad, porque tiene bastante iluminación esta propiedad, iluminación natural, que con la ventilación natural hacen que la casa se vea iluminada y fresca a la vez. Y jugando con esta doble altura y ese portón imponente que veíamos a la entrada, que se ve padrísimo. Por aquí hicieron una broma, me comentaba ahí el constructor, para que pueda entrar el grandísimo, el altísimo, es lo que dice. Entonces se ve bastante imponente ese portón. He visto en otras propiedades que ese portón pues es simulado porque realmente nada más lo dejan a 2 metros, pero en este caso no. Aquí un gran acierto, creo yo, en cuanto al diseño arquitectónico de esta propiedad, y aquí la carpintería sobresaliente. Bueno, tenemos un espacio aquí justo. Tenemos nuevamente jugando con estos mismos tonos en cantera y este color de suelo que a mí en lo personal me gusta mucho, hace un ligero toque harina, hace que combine muy bien y contraste con lo blanco y lo negro de la propiedad. Iluminación LED en la parte de arriba, bastante bonita, y tenemos el espacio justamente para poder colocar un candelabro o alguna otra iluminación.
Como podemos ver aquí, justo lo que platicaba en el muro, también tenemos el espacio para que podamos tener una pantalla en esta zona o poder colocar iluminación indirecta que se vería bastante bien en este muro. De hecho, es un espacio bastante amplio. Quiero que vean aquí un poquito de cómo se ve la cocina y ahorita estoy en una esquina del muro para que podamos ver, porque el espacio de comedor y sala es completamente amplio. Se ocupa y se aprovecha muchísimo para que podamos tener un evento y que nuestras visitas tengan el espacio suficiente, poder tener un banquete en esta zona y todavía ocupar la parte de acá afuera para tener a lo mejor música, tener un grupo musical que pueda estar amenizando nuestro evento si así lo queremos, o simplemente tener aquí una mesa de jardín en la parte de afuera y que podamos estar tomando el desayuno por la cercanía que tenemos hacia la cocina. Tenemos granito en toda la cocina. Como pueden ver, justamente esta barra de granito se ve bastante elegante. Aquí el tono que se eligió fue negro con carpintería blanca y los manerales o los herrajes en negro. Es algo que también que me gustó muchísimo. Tenemos nuestra campana, tenemos parrilla de 5 quemadores. Como pueden ver, tenemos aquí el espacio libre. A mí me gusta mucho que en las barras se encuentre un espacio libre para que nosotros, al tener algunas sillas justamente para la barra, pues podamos mover los pies y tengamos ese espacio que sea más cómodo. Es algo que a mí en lo personal me gusta. Tenemos aquí la carpintería completa en estos tonos blancos. De hecho, me gusta muchísimo. Y miren, quiero que vean aquí los espacios suficientes justamente para almacenar. Cierre lento en la carpintería. Y aquí justamente el monomando de la marca Teka. De hecho, viene con todos los accesorios. Como pueden ver, tenemos los dos espacios, las dos tarjas, que son de muy buen tamaño. Justo la marca Teka, una marca europea de bastante renombre y calidad. Y tenemos ventilación natural e iluminación natural que da vista hacia la piscina. Esto es importantísimo porque mientras estamos preparando bocadillos podemos tener vista hacia nuestros invitados o estar al pendiente de los niños. Eso es algo que me agrada muchísimo en este tipo de desarrollos y diseños. El espacio del refrigerador pudiera ser en esta zona. De hecho, ese sería, y perfectamente podemos tener un refrigerador duplex, un French door. Entonces tenemos el espacio suficiente y tenemos otra área que podríamos ocupar con algo de carpintería para almacenaje de toda la despensa, aparte de los cajones que ya tenemos aquí en la cocina. Y miren nuevamente cómo tenemos muy bonita vista en esta zona. Bueno, acompáñenme porque detrás de esta puerta tenemos el área de servicio. Tenemos la cisterna justamente en esta zona, que es un poquito más grande, de 10,000 litros. De por sí, aquí tenemos toma de agua en esta zona, no hay ningún problema, pero bueno, tenemos una cisterna de gran capacidad. El área de lavado, justo con las dos llaves, las dos tomas de agua aquí para un centro de lavado que podría ser en vertical o en horizontal, por el espacio que tenemos. Y tenemos por acá justamente otra área para poder hacer limpieza. Tenemos aquí el clásico lavadero. Y ventilación e iluminación natural nuevamente con vista hacia la piscina. Una muy bonita vista y un espacio bastante optimizado, que tenemos puerta para que sea muy discreta al lado de la cocina. Bueno, acompáñenme por favor, que quiero mostrarles que tenemos en la parte de abajo un baño. De hecho, es un medio baño y quiero que vean justamente porque me gustó muchísimo la carpintería que están ocupando. De hecho, tenemos por aquí un espejo touch que cambia de color. Tenemos en blanco y iluminación neutra. Listo, ahí está. Entonces, creo yo que también es un gran acierto. Tenemos muy bonita iluminación. También tenemos el espacio aquí, que está un poquito en desnivel, como pueden ver. Tenemos espacio para poder aprovechar aquí y almacenar. Todavía lo podemos ocupar de bodega por el espacio que tenemos, o simplemente un espacio para acomodar toda pues un armario de blancos tal vez podría ser. Tenemos iluminación y ventilación natural, un muy buen espacio. Yo mido 1,70 y perfectamente en este espacio de 2 metros pues cabemos sin ningún problema. Tenemos también en esta zona una habitación más que vamos a conocer. Esta es la habitación en planta baja. Tenemos vista justamente hacia el espacio de estacionamiento, hacia la calle, y miren qué bonita vista tenemos justamente aquí del jardín. Imagínense despertando aquí en su casa, en esta habitación tal vez, o ocuparla de oficina. Tenemos espacio para las luminarias. De hecho, actualmente, como pueden ver, se puede colocar una luminaria en la parte de arriba todavía diferente, o en pared podríamos cambiar estas. Si no, simplemente con la iluminación LED que nos deja el constructor queda bastante bien iluminada la habitación. Carpintería completa en esta zona, como
como pueden ver, y tenemos un baño aquí completo en planta baja justamente para esta habitación. Nuevamente vemos que tenemos un espejo touch, y este espejo touch tenemos la posibilidad de ocupar este botón justamente para desempañar y nos puede mostrar la temperatura que se encuentra en el lugar o la hora. Yo creo que es un gran acierto aquí tener este tipo de iluminación porque hace que la propiedad se vea muy moderna. Además tiene iluminación en la parte de arriba, así que no es problema. Esta podríamos considerar como una iluminación de cortesía que también cambia en tonos blanco cálido y neutro, y por aquí tenemos este ovalín de muy bonito diseño junto con la carpintería que hace juego. En la parte de abajo, como les dije, tenemos el baño completo, tenemos canceles de vidrio y aluminio, vidrio templado, entonces también tenemos la cancelería completa, iluminación y ventilación natural y una regadera estilo lluvia, de hecho con un monomando también muy elegante, y me gustó mucho el tipo de suelo que ocuparon, que es esta como cantera boleada, hace que se vea muy bonito, muy único, parece como si fueran materiales frescos, da la apariencia del mármol y de la cantera en el suelo. Entonces para mí es un gran diseño, me gustó mucho, me gustan estos tonos que hace que también se vea muy limpio y muy elegante. Bueno, vamos a seguir conociendo, quiero mostrarles porque aún tenemos más. Vamos a dar una vista rápida de cómo es el jardín. Aprovechando que estamos en planta baja, tenemos este espacio suficientemente amplio que podemos ocupar, como les decía antes, para eventos. Tenemos todo este espacio aquí que podemos estar ocupando, podemos tener una mesa desayunadora, es más, tenemos por acá adelante el gas estacionario y todo el enorme espacio de jardín que tenemos en esta propiedad, que con estas palmeras cuando crezcan se van a ver imponentes. Estas 7 palmeras que tenemos se ven muy bonitas. En el fondo tenemos la piscina, que es de muy buen tamaño en forma de L, que tenemos aquí este pequeño chapoteadero o este espacio para estar sentados, a lo mejor tener los niños, las personas que no quieren nadar, a lo mejor estar refrescándose, y muy buen espacio aquí que tenemos de frente para los camastros. Podemos tener unos camastros, tenemos el cuarto de máquinas al fondo, un medio baño en la parte de atrás y la iluminación aquí en los muros, que cuando cae el agua con la iluminación hace que se vea formidable. Miren, quiero que vean qué bonito tenemos aquí, qué bonita vista con esta piscina con veneciano completo. Quiero que vean, bastante agradable. Tiene un ligero declive para la parte profunda que es 1.5 metros y tenemos iluminación en todo alrededor, que hace que se vea también bastante bien la propiedad. Y miren qué bonita fachada. De hecho tenemos muy bonita vista aquí en la casa. Como les comentaba, tenemos acá en la parte de atrás el cuarto de máquinas, que también podemos ocupar este espacio como un espacio de almacenamiento para todos los accesorios de jardinería o para dar limpieza a la piscina, que siempre los espacios para poder almacenar son bastante útiles. Quiero aprovechar este espacio para comentarles: si estás próximo a vender tu propiedad o estás buscando una propiedad aquí en Morelos, puedes visitar nuestro canal, podemos darte ideas a lo mejor de construcción, podemos ayudarte a vender tu propiedad y poderte ayudar a encontrar a lo mejor una nueva a la que tú quisieras vivir. Como les comentaba, tenemos aquí la iluminación, justamente esta iluminación de cubo muy bonita, y aquí en la parte de atrás tenemos el baño de 2 usos. Justamente tenemos los mismos ovalines y la iluminación LED que veíamos en el interior de la casa y los mismos acabados. Nuevamente esta cantera boleada o redondeada. Tenemos ahora la regadera que viene de techo, que eso hace que se vea bastante bien y optimiza muy bien el espacio. Nuevamente una regadera estilo lluvia. Bueno, vamos a seguir conociendo, que ahora vamos a conocer la parte alta que tenemos. Igual quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas de Estados Unidos que han comprado, a aquellas personas que han comprado con nosotros. Muchísimas gracias por su confianza. Estamos para servirles, como siempre. Buscamos hacer recorridos de calidad para que ustedes puedan conocer todo el espacio que tenemos en estas propiedades y que puedan hacer una compra y que puedan hacer un análisis de lo que van a comprar y que a la hora de visitarnos pues sea lo que ustedes están buscando. Nuevamente, aquí en las escaleras quiero que vean los detalles justamente en vidrio templado que tenemos. A mí me gustó muchísimo, da mucha vista y se me hace muy discreto. Tenemos aquí las escaleras con el mismo formato en piso, formato grande, que hace que se vea muy bien. Tenemos acá el muro que veíamos al inicio, este muro en cantera, y miren, una perspectiva más del portón aquí en lo alto que tenemos hace que se vea muy llamativo aquí la vista. De hecho, la vista que tenemos enfrente de los vecinos también es muy buena. Tenemos una habitación aquí en planta alta. Como pueden ver, esta habitación igual cuenta con toda su carpintería y tenemos nuevamente la misma iluminación que hemos estado viendo alrededor de la casa. De hecho, se mantiene muy fresco y miren, quiero que vean un poquito, aprovechando que estamos acá arriba, la gran vista que tiene esta habitación. También aprovechamos
de ver un poquito y conocer cómo es el vecindario. La vista hacia la piscina es increíble. Y ahorita, miren, vamos a aprovechar porque tenemos aquí este pequeño balcón justamente que vamos a conocer de aquí adelante en la siguiente habitación. Y miren, un poquito aquí de lo que les comentaba. Estos son los vecinos que viven en esta zona. De hecho, pues se tiene muy bonita vista. Hasta la piscina de allá es una piscina infinita enfrente con el vecino. Tenemos muy buenos vecinos por aquí que hace que sea pues íntegra la vista aquí en tu nueva propiedad. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Como les comentaba, tenemos aquí la carpintería completa en closets. Esta es la primera habitación en planta alta, con esta serían 2. Tenemos una habitación más aquí de frente. Esta tiene balcón ahora hacia el portón, hacia la entrada principal. Como pueden ver, tenemos aquí justamente este espacio que podemos aprovechar también si quisiéramos expandir la habitación, es más, con cancelería podemos usar esta parte de acá enfrente para recorrer este mismo cancel que tenemos, lo llevamos para enfrente. Vamos a tener un gran ventanal y podríamos ocuparlo de vestidor o simplemente ocuparlo como un balcón, tener unas mesitas aquí estaría perfecto. Nosotros podemos tener nuestra pantalla de este lado con toda nuestra carpintería aquí, porque ya tendríamos el área de closets, y nosotros ocupar estos espacios para tener una mesita, estar tomando el fresco de la tarde, tener una agradable vista, porque crean que la vista que tenemos en el fraccionamiento es increíble. Y miren, quiero que vean cómo se ve de fondo tan colorido con las bugambilias, las palmeras, pinos, las acacias, las jacarantas que tenemos. Entonces tenemos muy bonita vista, además de que tenemos vista hacia el estacionamiento, que como pueden ver en esta perspectiva es muy amplio. Podemos prácticamente hasta meter 3 coches en esta zona sin ningún problema. Igual tenemos una toma eléctrica aquí por si necesitamos conectar algún dispositivo. Hasta podríamos tener una pantalla en la parte de acá afuera y poder disfrutar un poquito de algún programa, o simplemente si trabajamos desde casa, pues podemos tener un mini escritorio en esta zona, conectar nuestra computadora y estar trabajando aquí al aire libre con esta fascinante vista, tomando el fresco aquí en Morelos. Bueno, vamos a seguir conociendo, por favor, que tenemos un baño aquí completo para estas 2 habitaciones que es compartido, nuevamente con los acabados que ya conocíamos. Aquí tenemos la carpintería en este tono nogal, el ovalín circular y nuevamente el espejo que nos marca la hora, la temperatura, y tiene antiempañante con el botón de la izquierda. El de la derecha es el que hace que cambie la iluminación. Como ya hemos visto, tenemos iluminación neutra, tenemos iluminación blanca y nuevamente la iluminación cálida. Y igual, los mismos acabados que ya habíamos visto, que como les digo, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Tenemos también el cristal templado con los herrajes en aluminio, iluminación y ventilación natural. Ahora, si me acompañan, por favor, vamos a conocer la habitación principal, que esta habitación tiene baño propio. Como podemos ver, son los mismos acabados del baño propio. Tenemos el mismo espejo que acabamos de conocer en el baño anterior. Esta sería la 4ª habitación. Tenemos aquí y el espacio de closet con toda su carpintería de este lado. De hecho, es un closet bastante generoso, bastante amplio. Cajones, puertas para que no quede nada a la vista. Tenemos esos espacios en cubo que podemos ocuparlos para colocar, es más, hasta algún adorno, trofeo, algo que nos guste, que queramos lucir en la habitación, o simplemente ocuparlos como área de almacenamiento. Y me gustó mucho este estilo, lo he estado viendo alrededor de la casa. Miren, quiero que vean, es como un mini tocador si lo queremos ver así. Justo guardamos todos los utensilios, todo lo que ocupamos del día a día, discretamente se guarda en el cajón, y tenemos aquí el espacio con un espejo que podríamos colocar en esta zona, quedaría perfecto. Y el espacio de abajo queda libre por si tenemos algún taburete, alguna silla, algún sillón, lo podemos guardar. Hasta lo podemos ocupar como un mini escritorio justamente, y podemos guardar la laptop ahí adentro. Digo, son 2 usos que se me ocurren de rápido para que ustedes puedan utilizar. Tenemos básicamente contactos por toda la casa, los apagadores de la iluminación y la misma iluminación LED que les he estado comentando hasta en la pared, justamente ahí atrás. De hecho, si queremos montar una pantalla, existen algunos sistemas que tienen una cámara en la pantalla para que pueda detectar los colores de la serie que estamos viendo, la película, y la tira LED atrás, o bueno, las luces RGB para que puedan ir iluminando la pantalla, quedar bastante perfecto. Entonces también es un gran acierto que tengamos allí esa luminaria, porque nos puede servir para ello, o simplemente como una luminaria que podemos estar ocupando. Ahora vamos a conocer esta zona de afuera, que tenemos el acceso al balcón.
Ya aquí en el balcón, como les comentaba, tenemos muy buen espacio. De hecho, justamente tenemos otro espacio aquí para poder colocar una mesa. Podríamos tener aquí a lo mejor una mesa de juego, los que les gusta jugar dominó, ajedrez, cartas. Podríamos estar aquí mientras estamos al pendiente de los niños que están jugando allá abajo, de las mascotas que están corriendo en el jardín, que están aprovechando el espacio, y nosotros perfectamente podemos tener la vista aquí. O todo este balcón, si te gusta hacer fiestas, pues puedes tener hasta el espacio para colocar una banda acá enfrente, que sería en la parte de allá, o simplemente un DJ en esta parte alta, y pues queda perfecto porque pueden estar amenizando tu fiesta, tu reunión, que se puede estar llevando acá abajo, y ocupar esta parte de la terraza aquí abajo para tener los bocadillos o tener allí pues a los meseros que nos están apoyando con el evento. Entonces queda bastante bien ahí estos espacios, ya queda mucho a tu consideración, sino simplemente salir a disfrutar de la vista, porque como les comentaba, pues tenemos una vista formidable en esta zona de aquí arriba. Bueno, también este espacio se puede ocupar para construir unas escaleras o colocar las escaleras que nos lleven a la parte alta y poder hacer roof garden a esta propiedad. Como ven, las posibilidades en esta propiedad todavía son de expansión, podemos hacer algo más. Tener un roof garden en la parte de arriba quedaría perfecto. Tenemos escaleras marinas para poder subir, hacer mantenimiento a tinacos en la parte de arriba, que de hecho tenemos el agua suficiente para la propiedad. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado esta propiedad? Cuéntanos en los comentarios, por favor, si tienes alguna duda. Como siempre, dejo mi número de teléfono, mi número de contacto, para que puedas comunicarte con nosotros en caso de que necesites comprar y estás en el extranjero. Nosotros te ayudamos con todo el proceso, tenemos experiencia entonces no dudes en contactarnos para que te podamos ayudar con la compra de tu nueva propiedad.